voy a leer un texto que siempre me ha llamado la atención. Santiago capítulo 5, verso 17. Allí dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias a Dios por palabras como esta que nos alientan, que nos dan ánimo, que nos hacen entender que aunque hay una humanidad en nosotros que es débil, sin embargo hay una posibilidad de hablar con Dios y una esperanza y una promesa de que Dios oirá. ¿Qué tal que la vida de nosotros fuera solo debilidad? Pero no, está la debilidad, está la humanidad, pero está la potencia de Dios a nuestro favor. Así que lo uno suple lo otro. Elías, que para mí es uno de los grandes personajes de la Biblia, del que sacamos muchísimas enseñanzas, se sentó en un momento debajo de un árbol, como tú y yo hemos hecho con frecuencia. No tanto sentarnos debajo del árbol, sino experimentar esa impotencia, esa debilidad, esa incapacidad de actuar ante una situación compleja. Muchas veces lo hemos hecho. Yo personalmente en mis años de vida cristiana me he sentido impotente muchísimas veces y me he sentado debajo de un enebro como se sentó Elías en esa ocasión. Así que no somos solamente tú y yo. Los grandes hombres de Dios también han estado en esa situación. Así han pasado. Y se quejó y murmuró, como a menudo nosotros también lo hemos hecho. Yo no sé si tú alguna vez has sido incrédulo. Ah, pero tú dirás, es que soy creyente. Yo recuerdo ahora que alguna vez enseñé un tema y lo titulé Creyentes incrédulos, porque tenemos el rótulo de creyentes y creyente es el que cree. Pero es algo curioso y contradictorio. A veces nos llamamos creyentes, somos creyentes, pero a la hora de poner en acción la fe o la creencia, no está, no está la creencia. De ahí entonces que a veces nos volvemos creyentes incrédulos. Y a veces nos dedicamos a quejarnos. Y después de la queja viene la murmuración. Nos quejamos de todo, vemos todo gris, vemos el vaso medio vacío, todo lo vemos difícil, lo que nos falta, hacemos el listado de lo que nos adolece, lo que está por conseguirse, y terminamos hasta murmurando, como un día Asaf en el Salmo 73 lo hizo. Se puso a ver el mundo, a ver la gente, cómo crecía, cómo progresaba, cómo lograba con creces los antojos del corazón, y terminó el salmista Asaf quejándose, murmurando y diciendo palabras que no corresponden. Llegó a decir, en vano he limpiado mi corazón. Eso a veces le pasa a uno. Mira uno al mundo, mira a la gente cómo progresa, y uno dice, y yo que soy hijo de Dios, y yo que le sirvo a Dios, y yo que le obedezco a Dios, y yo que aporto para la obra de Dios, no experimento tantas cosas buenas. Ahí es donde tiene que uno ser sensato y hacer como hizo el salmista. Hay que entrar en el santuario de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios es donde entiende que lo que el mundo tiene es vanidad, y que lo que tú y yo tenemos es grandioso, hermoso, sublime, pero eso solo se ve estando en la presencia de Dios. Quiere decir que cuando uno se queja y cuando uno murmura, por lo regular es que está afuera.
está afuera y hay que entrar. Creo que nosotros tenemos que aprender esa lección antes de empezar a ver nuestras cosas negativas, nuestras imposibilidades, nuestras flaquezas, nuestras faltas, nuestra escasez. ¿Por qué no miramos todas las cosas buenísimas que tenemos? Somos muy dados a mirar siempre lo negativo. A veces ponemos la tela blanca sobre la pared y le hacemos un puntito negro y todo el que llega ve el punto negro pero no ve la tela blanca. A veces nos pasa eso. Por ser humanos tenemos nuestras propias falencias, pero es mucho más grande todo lo que Dios nos ha dado. Así que me parece que es importante entender eso. En el caso de Elías, que se quejó y murmuró como a menudo nosotros también lo hemos hecho, él fue incrédulo como tú y yo, también lo hemos sido, pero no fue esta su condición cuando verdaderamente se puso en contacto con Dios. Es decir, uno se queja, uno es incrédulo, uno murmura, pero apenas está uno delante de la presencia de Dios, uno queda desarmado. Él era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Lo que pasa es que Elías hizo uso de una herramienta, un arma poderosísima, que es a la hora de la verdad la única que usted y yo tenemos, que es la oración. La oración. Dice la Biblia que él era un hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras, pero aquí leímos que dice, oró fervientemente. Es decir, él rogó orando. Ese orar fervientemente no es más que rogar orando. Porque el texto original es verdaderamente sublime. No dice ardientemente, sino él rogó en oración. Él se mantuvo orando. Y aquí es donde hay que aprender la lección, que tú y yo debemos orar continuamente. Esa es el arma que tenemos, hermano. ¿Cuál más? ¿Cuál otra arma tenemos nosotros? Orar continuamente. Por eso el Señor dijo, orad sin cesar. La oración, la oración es nuestra poderosísima arma. Es las armas de nuestra milicia, que con la oración podemos lograr cosas enormes. La oración hace mover la mano que hace mover el mundo. Cuando tú oras, las cosas cambian. Por ahí decía alguien una vez que cuando un cristiano lee la Biblia, el diablo está tranquilo. Que cuando un cristiano predica, el diablo no se inquieta. Pero que cuando un cristiano ora, el diablo tiembla. Y creo que es verdad, el diablo sabe el gran poder que tenemos nosotros cuando nos refugiamos en el Señor a través de la oración. Este Elías sube a lo alto del Carmelo y contempla esa parábola tan extraordinaria de fe y vista. Aquí hay una lección muy interesante. ¿Cómo pasa la parábola de la fe y la vista? Lo que hemos dicho en otras ocasiones. Lo que ahora se necesitaba en ese tiempo de sequía, porque imagínense, ya iban 3 años y medio sin caer una sola gota de agua. Así que lo que se necesitaba en ese momento no era que cayera fuego, sino que descendiera agua. Y el hombre que tiene poder para mandar al fuego también tiene poder para mandar al agua por los mismos medios y métodos. Ya Elías había visto cómo también la presencia de Dios se hace manifiesta. Él también tuvo la experiencia de ver caer fuego del cielo. Así que él sabía que para Dios es lo mismo mandar fuego del cielo que mandar agua. Y de pronto diría uno, es más fácil que caiga agua que fuego. Pero igual,
La fe no tiene límites, la fe cree que del cielo puede caer agua, pero también cree que puede caer fuego. Así que se nos dice que cuando la situación estaba tensa, cuando ya iban 3 años y 6 meses sin caer una gota de agua, ahora él va a repetir lo que hizo antes, porque antes él oró y el cielo se cerró, pero ahora iba a volver a orar para que el cielo se abriera. Así que él se inclinó a tierra con su rostro entre sus rodillas. Y eso tiene un significado grande. Cuando un hombre se tira al piso y pone su rostro entre las rodillas, eso tiene un significado enorme, porque ahí es como para tapar los oídos y tapar la vista. Es la mejor actitud que se tiene cuando se cree. Cuando uno le cree a Dios, se tiene que tapar los oídos para no escuchar voces de desaliento, voces que lo único que hacen es desanimarnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es tápate tus oídos, no le oigas a nadie, ni siquiera oigas tu propia voz de incredulidad, porque a veces es la misma voz de adentro que nos dice que no se puede. Así que Elías, cuando dice oró fervientemente o rogó en oración, pues hay que entender que él, como dije, metió su rostro entre sus rodillas y así evitó usar los oídos para no escuchar ruido y tampoco la vista, porque puso sus ojos, su cara sobre la tierra. Yo creo que eso es una lección que sirve para nosotros. Cuando uno le esté orando a Dios, ni oigas nada, ni mires para ningún lado. Tienes que taparte los ojos y taparte tus oídos para que de verdad puedas creer. Él se estaba colocando en una posición en que no podía ver ni oír debajo de su capa. Y creo que ahí también es algo más especial. Pues aquí no vemos a Elías metido en un aposento, en una habitación, sino en una cueva. Y normalmente ellos usaban capa. Así que yo me imagino a Elías metido en una cueva, seguramente oscura, con su rostro sobre el suelo, su cabeza entre sus rodillas y cubierto con una capa, como quien dice, aquí lo único que tengo que hacer es mirar con los ojos de la fe, aquí no me alcanza la vista para nada. Y aquí es donde viene otro detalle que me pareció interesante, ¿no? Porque él le dice a su siervo, cuando cree que ya Dios le respondió, él está seguro que Dios le respondió, que ya la lluvia va a llegar, y le dice al siervo que fuera a asomarse, ve y observa si sucede algo. Pero cuando el muchacho volvió le dijo una sola palabra, nada, no hay nada. O sea, lo único que vio el siervo fue un cielo azul, sin una sola nube por ninguna parte. Es que ahí es donde está la situación, hermano. Uno a veces, y por eso a esto le llama la parábola de la fe y la vista, porque Elías está arrodillado viendo, pero luego manda al muchacho a que con los ojos físicos mire y con los ojos físicos no se ve lo que se ve con los ojos de la fe. Por eso él viene y dice, no, yo no veo nada, pero al rato volvió y le dijo, hay una nube pequeña semejante a la mano de un hombre. Es decir, la mano de un hombre se había levantado suplicando e inmediatamente vino la lluvia. Ahí es donde se aplica esto. Si él hubiera dejado de orar, seguramente no hubiera aparecido la lluvia. Pero él primero vio con los ojos de la fe y luego con sus propios ojos. Así tiene que ser, no al revés. Bienaventurado el que cree sin ver. Y con respecto a que Elías se metió en la cueva, se metió bajo la túnica o su capa,
Eso es lo que el Señor le dice a uno, que se entre, métete en tu habitación y cerrada la puerta, cierra tras ti tu puerta y el que ve y oye en lo secreto, él te escuchará. Uno tiene que aprender a hacer eso. Ese rey Acab no tuvo tiempo de volver a las puertas de Samaria con sus veloces caballos, sino que el agua lo sobrecogió y esa fe, esa fe misma encerrándose con Dios nos muestra cómo la vista, observando y no viendo nada, presenta una fe que sin observarlo ve todo. Así que la fe, marchando hacia adelante y suplicando en oración, a pesar de la información tan desalentadora que le había dado la vista. ¿Se acuerdan de Jairo, el principal de la sinagoga? Él estaba abogando por su hija que se estaba muriendo. Y a lo mejor él creyó que ya, mientras la niña estuviera viva, no había problema, el Señor le iba a sanar. Pero luego llegó la vista natural que dijo, no, no, no hables más, no pidas más, que ya se murió. Pero ahí es donde el Señor le dice, no, no te preocupes, que la fe ve lo que la vista no alcanza. Y creo que eso es lo que a uno a veces le pasa, hermano. Uno a veces se niega como a creer porque no ve. Acuérdate de eso, acuérdate de eso. Hay que orar y prevalecer en esas ocasiones y dejar que la vista eh, le informe a uno, aunque sea de una manera desalentadora, pero uno no le preste atención a lo que ve. Porque el Dios vivo aún está en los cielos y el tardar podemos considerarlo como parte de su voluntad. Moraleja entonces esta mañana es, pídele a Dios con todo ruego y aunque tu vista natural te diga que no, la vista de la fe te dirá que sí y las cosas se lograrán en el tiempo de Dios. El pastor Héctor Betancourt te desea un día maravilloso y nos seguiremos escuchando a través de este medio. Dios te bendiga.